Gusto saludar a toda la audiencia otra vez en este día jueves 18 de febrero. Sean bienvenidos, bienvenidas, hermanos, televidentes, radio oyentes y también los que nos siguen por el internet. Estamos aquí muy agradecidos con Dios por tener la vida. Día jueves y se está acercando ya el sábado. Y aprovecho para invitarle a que este sábado visite los templos donde nos congregamos, que usted adore a Dios con nosotros. Su servidor estará predicando en la iglesia central de Irving, a la cual, como siempre, invito a los televidentes, radioyentes, a que nos visiten y adoremos juntos a nuestro Dios. Vamos aquí a presentar a mis hermanos nuevamente, a los que siempre me acompañan para estudiar la lección. Hermano Carmelo, bienvenido, ¿cómo está usted? Bendecido pastor, aquí estamos nuevamente con energías que el Señor nos ha dado en este otro día que nos presta la vida y también nos da la oportunidad de poder ser de bendición en estas lecciones, porque los más bendecidos somos nosotros, hermanos, como lo hemos dicho, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a que estas lecciones puedan llevar el efecto a los cuales nos están poniendo el Señor para que lo hagamos cada día. Así es que el Señor nos bendiga y también, como lo dice el versículo de memoria, ¿verdad? Que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Así es que el Señor nos bendiga y nos ayude para que la nobleza, para que la bondad, para que la humildad, para que la sencillez de David pueda el Señor ponerle en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hermano Tony, bienvenido. Sí, gracias pastor, buen día y también hermanos, gracias por su sintonía que día a día están sintonizando esta escuela sabática. Oren por nosotros hermanos y no solo por nosotros, por Patti que lleva los controles y por todo lo que se está llevando a cabo en estos programas que es de 24 horas, que Dios haga esa obra y pueda abrir las puertas de corazones. Amén. Y puedan aceptar al Señor, ya que Él está a las puertas. Que Dios te bendiga. Amén. Quiero, hermanos, también aprovechar para decirles, este servidor va a predicar en la mañana, como dije, en la iglesia central de Irving. Así, de esta manera, hermanos, estamos buscando a Dios, porque es un tiempo de buscar al Señor, en ayuno, en oración, en vigilia. Bueno, ahora sí, vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy. Amante Padre Celestial, muchas gracias Señor porque eres bueno y para siempre también es tu misericordia. Amén. Agradecidos aquí estamos porque nos das este privilegio de compartir este estudio bíblico con los hermanos. Estas lecciones tan interesantes, sí, Señor, sobre la experiencia de David y cómo aplicarla a nuestra vida. Así, Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos sabiduría. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, amén. Evitando la presunción es el subtítulo de hoy. Tomando en cuenta que eso fue lo que sucedió en el tema que estudiamos ayer con Usa, ¿verdad? Al tocar el arca y también todos lo cometieron porque estaban llevando el arca de una manera que no procedía. Bueno, hermanos, esto es para también aplicarlo a nuestra vida. Nosotros también tenemos que evitar la presunción. Y vamos de una vez, hermano Tony, ¿qué advertencias debemos tener en cuenta contra la audacia y orgullosa tendencia humana hacia diversas formas de presunción? Sí, vamos a leer en la palabra del Señor en Hechos 17, los versículos 30 y 31, y luego en Santiago capítulo 4, versículo 17. Y dice así la palabra del Señor, versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahora en Santiago 4, versículo 17. Santiago, vamos a buscar Santiago 4:17. Ok, dice así Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El
los versículos en Hechos, capítulo 17, 30 y 31, dice que Dios pasa por alto, o sea, perdona los tiempos de esa ignorancia, las cosas que hemos venido haciendo por ignorancia. Pero dice que manda ahora en todo lugar, a todos, que nos arrepintamos, que dejemos esas prácticas, lo que hemos venido haciendo y que no le agrada a Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia a través de aquel varón, el cual él resucitó, porque dice levantándole de los muertos. Entonces, cuando hacemos cosas que las hemos venido haciendo porque así nos enseñaron, sea en el hogar, las vimos con nuestros padres, o sea por la religiosidad de acuerdo al grupo o a la congregación doctrinal en la cual nacimos y hemos venido siendo enseñados. Y lo hemos venido haciendo por eso. Pero cuando venimos a la palabra de Dios y encontramos que lo que hemos venido haciendo no tiene el apoyo de la palabra de Dios, entonces Dios perdona todo lo que veníamos haciendo porque lo hacíamos por ignorancia. Pero ahora que ya lo sabemos, debemos arrepentirnos, pedir perdón y hacerlo, ahora obedecer. Y Santiago nos lo dice, porque el pecado está en aquel que sabe que es lo bueno y no lo hace. Entonces, hermanos, Dios nos está hablando otra vez, vuelvo a lo que ya he venido mencionando en varias ocasiones, hacernos un autoexamen y someternos a lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios no aprueba lo que hemos venido haciendo, entonces debemos de dejar a un lado y ahora obedecer, porque si no estamos cayendo en el pecado de la presunción de que yo soy cristiano pero no obedeces. Entonces eres un presuntuoso, soy un presuntuoso. Y debemos de ser obedientes, hermanos. Amén. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Y quién no sabe hacer lo bueno, hermanos? Díganme en este tiempo. ¿Quién no sabe hacer lo bueno? Todos. Por eso dice Pablo que Dios ordena en este tiempo a que nos arrepintamos. Los tiempos de la ignorancia, hermanos, ya pasaron. Hoy todos saben hacer lo bueno. Y los cristianos sabemos hacer lo bueno. Por ejemplo, nosotros sabemos que es bueno guardar el sábado porque Dios lo ordena. Nosotros sabemos que es bueno guardar la ley de Dios porque Dios lo ordena. Nosotros sabemos, mis hermanos, que tenemos que dejar el pecado en todas sus formas porque Dios lo ordena. Hermanos, todo lo que es bueno hacer y que va a traer esa bendición a nuestra vida, hermanos, tenemos que hacerlo. Pero si no lo hacemos, dice, el hecho de no hacerlo se constituye pecado. ¿Cómo debemos, hermanos, entonces tener mucho cuidado con este nombre que llevamos de cristianos y muchas veces viviendo como mundanos todavía, actuando como mundanos? Oh, hermanos, mucho cuidado. El Señor está aquí trayendo esta lección para que veamos que Dios es serio. Dios dice, pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora manda, ordena a los hijos de los hombres que se arrepientan. Vamos al don profético, hermano Carmelo, pero como está larga la cita, le hace usted hasta donde dice conflicto de los siglos, página 583, o sea, 2 citas, ¿verdad? Las que hay ahí, sí. Y luego comentamos esto y luego el hermano Tony va a leer la otra. Bueno, la primera cita está en Patriarcas y Profetas, página 764, y dice: David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada, y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario. Pero el Señor no podía aceptar el servicio porque no se cumplía de acuerdo con sus instrucciones. Miren aquí, los filisteos que no conocían la ley de Dios habían puesto el arca sobre una carreta cuando la devolvieron a Israel, y el Señor aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho. Pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos, y al descuidar estas instrucciones, deshonraban a Dios.
Y aquí en el conflicto de los siglos, página 583, dice, no basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Santas Escrituras. Aquí está en el conflicto de los siglos, página 583. Hermanos, les voy a leer algo aquí también de Patriarcas y Profetas en la página 763. Dice que la muerte de Usa fue un castigo divino por la violación de un mandamiento muy explícito. Por medio de Moisés, el Señor había dado instrucciones especiales acerca de cómo transportar el arca. Solo los sacerdotes descendientes de Aarón podían tocarla o aún mirarla descubierta. El mandamiento divino era el siguiente: vendrán los hijos de Coat para conducir, mas no tocarán cosa santa, que morirán, como lo leímos en la lección anterior, ¿verdad? En el día anterior. Así es que, hermanos, aquí estamos viendo que los filisteos, ¿verdad? Cuando mandaron esa arca, pues ellos no sabían realmente el mandato divino, pero los israelitas sí. Entonces vemos cómo la muerte de este israelita llamado Usa, pues, ¿verdad? Fue una declaración de presunción, podemos decirlo, porque es el título de esta lección de hoy jueves, evitando la presunción. ¿Cómo podemos nosotros, y como leímos en Santiago, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace? Así es que, hermanos, tengamos cuidado, y más, como sigue diciendo aquí, no basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego, y hermanos, pues la Escritura nos muestra claramente las instrucciones y los mandatos del Señor. Así es que si nosotros los pasamos por alto, pues las consecuencias nos vendrán, no porque el Señor las mande, sino porque nosotros mismos no obedecemos. Interesante, dice que los filisteos, ellos pues pusieron el arca también, ¿verdad?, sobre una carreta tirada por bueyes, cuando le devolvieron a Israel, pero a ellos no les pasó nada. Claro, dice, porque ellos no conocían la ley de Dios. Y allí se cumple de que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Como ellos no conocían, ellos no les pasó nada malo, pero a Israel, Usa y todos los israelitas, valga la redundancia, estos conocían. Y por lo tanto ahí el Señor no pasó por alto esa ignorancia. Hermanos, aquí nosotros vemos que también, después de ya nosotros tanto tiempo haber conocido las cosas del Señor, pues se demanda que en base a la luz, hermanos, que tenemos, así procedamos. Y pues yo les quisiera pedir en el nombre de Jesús que todos nos evaluemos y miremos cómo andamos actuando con todo el bagaje de conocimiento que tenemos en relación con la reverencia, en relación con la ley de Dios, en relación con la manera de guardar el sábado. Hermanos, cuando uno ya tiene el conocimiento, cuando uno ya tiene la luz y uno hace las cosas contrario a lo que Dios manda, hermanos, uno se constituye en pecador allí, porque sabe de antemano. Así los filisteos fueron librados, porque ellos no sabían, pero nosotros sí sabemos. Dios nos ayude, hermanos, para que con el conocimiento que tengamos seamos muy responsables. Humildemente actuemos delante de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo el don profético, hermano Tony? Sí, dice, ahora vamos a leer en Testimonios para los Ministros, página 347, y luego en Manuscritos Releases o Manuscritos Liberados en la página 114. En Testimonios dice: el Señor no ha puesto a ninguno de sus instrumentos humanos bajo el dictado y el control de aquellos que son ellos mismos mortales, sujetos a error. Dios juzgará a los que se arrogan esta autoridad. Ellos tienen algo del mismo espíritu que indujo a Usa a poner su mano sobre el arca para sostenerla. Como si Dios no fuera capaz de cuidar de sus símbolos sagrados, debe ejercerse mucho menos del poder y de la autoridad del hombre hacia los agentes humanos de Dios. Hermanos, permitid que Dios gobierne. Amén. Y luego en Manuscritos Releases dice:
Dios dirige su propia obra, y hay del hombre que pone su mano en el arca de Dios. Aquí nos está hablando ya de cómo se ejerce una autoridad de parte de personas que tienen cargo, se sienten esa autoridad y se atreven a hacer cosas presuntuosas que no está en ellos hacerlo, sino que les corresponde solamente a Dios, y quieren que se hagan las cosas como ellos entienden, como ellos quieren. Están poniendo la mano en el arca cuando Dios no se los ha permitido. Dice que permitan, en manuscrito dice, Dios dirige su propia obra, y hay del hombre que pone su mano en el arca de Dios. O sea, que debemos de manifestar otra vez lo que se ha venido leyendo en el texto de memoria, el versículo de memoria. ¿Ves? Debemos de manifestar humildad, no enaltecernos, sino que con amor. Si estamos en algún cargo, si Dios te tiene en un cargo, desempéñalo con amor, desempéñalo ese cargo con paciencia, no imponiéndote. ¿Ves? Lo que tú piensas, deja que el Señor dirija a todo lo que Él está haciendo por su pueblo. Pues vamos a orar en este día. ¿Qué les parece si le pedimos a Dios que nos ayude, sí, hermano? Un comentario nomás que está aquí, que tengamos cuidado, hermanos. Dice que Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había minorado su sentido de la santidad de ella, y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. ¿Cuál es el símbolo hoy, o el sello de Dios hoy en día, hermanos? No es el sábado santo de Jehová. ¿Por qué hoy muchas iglesias, la mayoría de los ministros, enfatizan tanto que el domingo es el día del Señor? Ahí están ellos también haciendo presunción, ¿verdad?, tocante a desviando a la gente, a la mente de la gente, a ver un día espurio, un día que no es el día del Señor, y realmente me da temor, ¿verdad? Yo también transgredir el día santo del Señor, no cumplir con sus mandatos. Así es que el Señor nos ayude, hermanos, y pongámosle atención a la ley de Dios. La ley de Dios está vigente hoy en día como lo fue en aquel tiempo también. Amén. Saben que una vez un joven, sus padres le decían que había que irse ya para la iglesia, y bueno, era sábado. El joven conocía de lo que se debe hacer y no se debe hacer en sábado, pero el joven insistía en que él quería subirse a un árbol de mangos, que quería cortar mangos. No era necesario, había que irse ya para el templo, ya era tarde. Pero el joven rebelde, él dijo: yo quiero bajar mangos, y se subió al árbol. Fue trágico, hermanos, pero el muchacho, cuando estaba en la parte alta, en el árbol, se resbaló, hermanos, cayó y murió del golpe. Fue algo que impactó, y uno reflexionó y dice: pero hombre, pudo haberse evitado esa muerte si hubiera sido obediente e irse al templo a adorar a Dios. No había necesidad de subirse al árbol a cortar mangos. Simplemente fue la rebelión, el querer hacer cosas cuando Dios ya dijo que no se deben hacer en sábado. Una cosa es que cortes espigas a la altura de tu mano, y otra cosa es que te vayas a subir a los árboles cuando no necesitas. Entonces traigo este ejemplo porque eso fue una manera de ser, pues, presumido. Soy hijo de Dios, Dios me va a cuidar, yo me voy a subir a este árbol a cortar mangos. ¿Y cuál es el problema si yo no quiero ir ni a la iglesia, o si llego tarde? O sea, hermanos, muchas veces uno razona de una forma que de verdad comete el pecado de la presunción. Y cuando Dios ya dijo, hermano, cómo se guarda el sábado, cuando Dios ya dijo cuál es el día de reposo, ¿por qué los cristianos tienen que andar de presuntuosos guardando un día que no es, y luego los que ya guardamos el sábado guardándolo de una manera que Dios no ha dicho? Así que vamos a orar para pedir a Dios perdón por las veces que hemos sido presumidos, por las veces que hemos, hermanos, creído de que porque somos hijos del Señor podemos hacer tales cosas, cuando
ya Dios ha dicho no se deben hacer. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por exhortarnos de esta manera, a hacernos entender que las presunciones se deben evitar. Sobre todo, Señor, cuando se trata de las cosas sagradas, de las cosas que tú has ordenado, cómo se deben hacer. Ahora, Padre, algunos están tomando esto de la presunción para decir que no hay que ir a adorar a Dios porque eso es tentarlo. Padre, el enemigo busca la manera, Señor, de que la gente malentienda esto de la presunción. Aquí nosotros vemos que es en relación a las cosas sagradas, al hecho de no hacerlas o hacerlas de una manera diferente a como tú has ordenado. Te pedimos, por favor, que nos ayudes para que de alguna manera, Señor, seamos más cuidadosos, más respetuosos de las cosas santas, de las cosas que tú has ordenado. Y, Padre, no pecar de una manera presuntuosa. Ayúdanos, Señor, a ser respetuosos de los parámetros, de las reglas, de las órdenes tuyas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta escuela, oh Señor.